Las ventanas y las voces, Juan Carlos Botero. El encuentro. Nuestra finca yace metida en un rincón de la cordillera andina, vista de lejos desde la carretera que se desprende de la capital y que pasa cerca, parece incrustada en el nicho de un pesebre, rodeada de un duro espesor, verde y áspero, que nace en las cimas de las montañas y se derrama sobre el resto de la sabana. Allí el aire es tan terco que arde en la nariz y está siempre revuelto con un aroma de campo fresco, recién creado, sin estrenar. En ocasiones he visto desde los potreros una armada de nubes encallada en las cumbres, a merced de los vientos. En otras he contemplado desde los ventanales de la casa una colcha etérea cubriendo la tierra, ella quieta, sumisa, entregada. Las montañas brotan macizas del suelo y configuran una muralla imponente y colosal, como si recogieran la finca a sus pies, igual a un hombre que se saca la camisa para recolectar los frutos que ha desprendido del huerto. La estancia es una casona colonial edificada hace más de 100 años y sus alcobas han variado de uso según las necesidades. El establo se volvió salón de juegos, una despensa se tornó baño y lo que primero fue la cocina se unió con el comedor para conformar la sala. En cambio, el único aposento que ha conservado su función original es el espacioso desván que se extiende de un extremo de la casa al otro. Sin embargo, con el tiempo aquel desván ha cambiado de valor. Durante años no era más que el lugar donde terminaba todo lo que se volvía inútil, lo que no sobrevivía al paso de las modas. Hoy en día esa guardilla tiene cierto sabor a museo, un museo privado que reúne la confusa antología de mi familia, pues allí reposan pertenencias de cada miembro de generaciones anteriores, y lo que acumula polvo entre sus paredes es el residuo material de lo que hemos sido. Cada objeto, una línea, un color, una curva del rostro de nuestro pasado, amontonados al azar, se encuentran libros, espejos, disfraces, muñecas, lámparas, baúles llenos de fotografías, un par de triciclos oxidados, monturas, juguetes y una tina rebosante de cartas amarillentas. Uno de mis pasatiempos favoritos es subir allí e instalarme con un candelabro en las tardes de lluvia, y sin darme cuenta permanezco horas curioseando entre los desperdicios. La última vez que trepé las crujientes escaleras que conducen al desván fue ayer en la tarde. Empujé hacia arriba la puerta en forma de escotillón y entré. Las llamas de las velas bailotearon sobre los objetos, luego se enderezaron y enseguida inundaron el ático con su luz cálida y maleable, llena de sombras. Afuera llovía con fuerza. Por las claraboyas veía el agua caer sobre el campo de neblina y escuchaba el burbujeo sobre el tejado, como si las tejas de barro estuvieran hirviendo. Coloqué el candelabro sobre una pila de libros y al retirar la mano me llamó la atención un nombre que alcancé a distinguir en la portada del primero, Whitefield. Naturalmente me intrigó, pues hacía poco había leído un apellido similar en Out of America, el libro de la baronesa Karen Blixen, quien firmó sus espléndidas obras con el seudónimo Isaac Dinesen. Tomé el ejemplar en mis manos, estaba sucio y frágil, maltratado por la humedad y el tiempo. Comprobé su título, Now I Remember, y el autor era, en efecto, el mismo individuo que la danesa mencionaba de paso, Sir Alexander Whitefield. La coincidencia era fabulosa. Yo no sabía nada acerca de este personaje salvo lo escrito por la señora Blixen. Ella cuenta que una mañana, al 5º año de estar viviendo en su granja de café cerca de Nairobi, tuvo que aclarar un asunto de predios. Se dirigió al pueblo y entró en la casa gubernamental de la colonia, donde fue atendida por un joven dotado de una cualidad grata en un europeo, un genuino interés por África. El muchacho se presentó como Alex Whitefield. Tenía el cabello rubio idéntico a la paja seca, y el bigote le trazaba una línea fina y dorada sobre la boca. Tras una breve charla, Whitefield
se confesó apasionado por los safaris, y mientras la baronesa firmaba los documentos requeridos, él le interrogó acerca de sus aventuras, de los grandes cazadores de su finca y la relación con sus vecinos, las tribus Kikuyo y Masái. En verdad, no sucedió nada más. Puestos los sellos oficiales en los papeles y secas las firmas, la baronesa se despidió de Whitefield y no lo vuelve a mencionar en el resto del libro. Mordido por la curiosidad, me senté en el piso de tablas y a la luz del candelabro me devoré las memorias de Whitefield. El testimonio comienza alrededor de la época en la que lo conoció Karen Blixen y describe sus años en el continente africano, su brillante trayectoria en la carrera diplomática, su paso por Asia y Oriente, y concluye a los 73 años en Londres, nombrado caballero por la corona y esperando la muerte durante una noche de invierno, pues el cáncer le está carcomiendo los huesos. Es el ajuste de cuentas de un hombre que ha divisado el tramo final. En el libro algunos pasajes parecen menos confesiones de carácter personal que listas de gente ilustre. No obstante, la prosa es limpia y directa, y el autor revela una penetrante lucidez al sondear los conflictos internacionales de su tiempo. La obra está salpicada de anécdotas, unas son triviales, pero otras son dramáticas, como la muerte de su primera esposa en un accidente aéreo en Kenia. Según el autor, la avioneta volaba sin contratiempo sobre la densa selva africana, cuando de pronto el motor empezó a toser. Se apagó y el aparato se desplomó sobre el vasto océano de árboles. Todos murieron en el impacto salvo Whitefield y su esposa, pero él quedó con las piernas quebradas, atrapado bajo la chatarra a pocos metros de su mujer, quien sufrió heridas fatales. Durante un día y su noche, el hombre escuchó a su esposa agonizar en la más horrenda impotencia, hasta que la oyó morir pronunciando su nombre y diciéndole que lo amaba. Whitefield fue rescatado 2 días después, pero heredó una rigidez en la pierna derecha que lo ató a un bastón por el resto de su vida. Sin embargo, hay otra anécdota. Jamás he leído una semejante, y por eso considero que debe ser rescatada. Es decir, estimo que es digna de perdurar, pues una anécdota, según su profundidad, puede apuntar, recuperar un instante en el que la vida cobra una dimensión trascendental, y su esencia, en medio de la fugacidad, destella antes de internarse de nuevo en el rumor de la cotidianidad. Whitefield termina su estancia en Nairobi en la tarde del 5 de marzo de aquel año. Recibió una carta de John Bingham, un primo a quien no veía desde hacía años, en la cual le notificaba de su próximo matrimonio con una tal Sarah Bishop y el deseo de ambos de visitar África durante la luna de miel. Whitefield le escribió felicitándolo por su nueva vida e invitó a la pareja a que conociera Nairobi y sus alrededores. Para entonces, el joven que había conversado años atrás con Karen Blixen era el asistente personal del gobernador, Lord Kingstock, y le ofreció a John y a Sarah un baile en su honor. No obstante, apenas despachó la carta a Inglaterra, Whitefield no pudo evitar una estocada de hipocresía. En realidad, nunca había apreciado a su pariente Bingham, hijo de una familia rica e insensible y descendiente de George Charles Bingham, el célebre conde de Lucan. John le había caracterizado desde niño por su soberbia hacia los demás y su excesiva irresponsabilidad. Siempre hizo lo que quiso, pasando por encima de cosas y personas con idéntica indiferencia. Creció, se graduó en la Universidad de Cambridge y se volvió un notable banquero y un excelente deportista, pero manteniendo intactos sus rasgos de la juventud. Sin embargo, Whitefield había aceptado la hipocresía como cuota ineludible de su profesión y la sabía sentir sin que lo afectara. Además, pensó, seguramente su primo y su esposa no le causarían mayores dificultades. John y Sarah llegaron al mes. Whitefield salió a la estación del tren para recibirlos.
Desde la plataforma y en medio de la confusión de equipajes, la mezcla de razas, el tumulto de pasajeros y la turbulencia de idiomas, Alexander vio descender del vagón de primera clase a un ángel. No tuvo que ser presentado a aquella mujer fresca en medio de la atmósfera hirviente, de vestido cremoso y sombrero con velo, de rostro radiante que se turbaba al ver a los nativos, flotando en un ambiente personal como si no se apeara de un tren sino del Olimpo, para saber que era Sarah Bishops, esposa de John Bingham. Antes de tocar el piso de la estación apareció su marido detrás de ella, y al verlo saludar agitando el brazo desde la escalerilla y sonriendo tan fresco como su esposa, Whitefield pudo constatar sus dientes luminosos, su piel bronceada, su traje color marfil, su cabello rubio recién cortado y su cuerpo de atleta. Se le ocurrió que alguien así sería incapaz de sudar. Se abrazaron efusivamente. John le presentó su mujer a Alexander, y luego de intercambiar cortesías y de seleccionar los baúles, los tres se marcharon hacia el Club Mutaiga, donde Whitefield había reservado una habitación para la pareja de recién casados. Los eventos ocurridos durante los 3 días siguientes carecen de importancia. Whitefield menciona en su libro una que otra banalidad, pero a la cuarta noche, al final de una cena en la residencia de un oficial francés, mientras los invitados bebían brandy en la sala, John tomó a Alexander del brazo y lo apartó de los demás. ¿Qué sucede, John? Bingham tenía una expresión de niño travieso. Llevó a su primo hasta un rincón de la sala y le susurró al oído: «Nos vamos de safari». Whitefield lo miró por un momento y por poco sueltó una carcajada. Sin duda, había cambiado mucho desde los tiempos de Karen Blixen. Ya no era el joven principiante de bigotes finos, sino un hombre maduro, de mostachos gruesos, respetado entre los nativos y considerado un excelente cazador. A lo largo de su permanencia en África, Alexander había aprendido a conquistar los grandes mamíferos, conocía sus costumbres, sus sitios de alimentación, sus riesgos y peligros, sabía en qué lugar del cuerpo dispararles, ya fuera para tumbar al animal que huye entre árboles o para cortar el asalto del león al estar charging home, es decir, cuando la fiera se lanza malherida de la maleza y solo la muerte la puede detener. Igualmente le habían enseñado a limpiar sus trofeos, a desollarlos y a preparar sus carnes sobre fuego. Por todo eso le pareció insólito que aquel hombre que lo miraba feliz y cuyo mayor riesgo habría sido cruzar una calle en Londres, retara la selva. No obstante, pensó que, bien acompañados, los peligros resultarían mínimos, y en consecuencia todo el safari no sería más que una inofensiva excursión, un paseo que sería relatado e inflado sobre licores en los elegantes salones de la nobleza inglesa. Así reservó su opinión. «Me alegro», dijo, y en un gesto amable palmeó el hombro de su primo. «Les va a encantar». Bebió un sorbo de brandy y al retirar la copa vio que John aún lo miraba con entusiasmo, impaciente. Tuvo un pensamiento tardío y de pronto surgió en su interior una inquietante perturbación, como la que puede sentir un padre en el instante de sospechar que el revólver con el que afuera juega su hijo quizás no es de juguete. «¿Con quién van?», preguntó. El rostro de su primo brilló todavía más. Se acercó hasta que su boca casi le toca el oído y dijo: «Solos». Alexander Whitefield se apartó para observarlo con seriedad. «Tiene que ser una broma», se dijo. Por encima del hombro de John vio que Sarah se aproximaba como transportada sobre un aliento divino. Avanzaba con el porte airioso, el cabello rubio ondeante, las manos finas como porcelanas y el rostro ovalado y hermoso. Sonreía. Ciertamente era una figura espléndida. Su elegancia natural reflejaba su crianza de hija única, de padres aristocráticos, y la espontaneidad de su gracia la hacía fácil de imaginar en el mundo reservado para reinas y princesas. Whitefield escudriñó de nuevo a John, y por una fracción de segundo entrevió la imagen de una pareja de sordos merodeando al pie de una montaña, en el instante de desatarse una lud. «¿Perdón?»,
dijo estupefacto. ¿No te parece fascinante? Preguntó su primo con desbordante excitación. Sara llegó por detrás de su marido y deslizó un brazo alrededor de su cintura. ¿Le dijiste? Adivinó risueña. Le acabo de contar. Estoy dichosa, exclamó. La sola idea me parece tan intrépida. ¿No será maravilloso, Alexander? Whitefield estaba mudo, pero al cabo de unos segundos, como pensando para sí mismo, respondió secamente: será un acto suicida. Tonterías, dijo John. No hay nada que temer. Hoy ensayé tiro al blanco y debo decir con toda modestia que no estuvo nada mal. ¿Verdad, querida? Sara asintió con admiración. De otro lado, prosiguió, ya tenemos todo listo. ¿Qué puede pasar de malo? Mucho, dijo su primo con firmeza. Pero, ¿qué es todo lo que tienen listo? Lo necesario. En el club conocimos a un buen hombre de apellido Turner, me parece. Y nos dijo... ¿Turner? Lo interrumpió Alexander. Turner es un americano que por dinero enviaría a un niño a un safari. A mí me pareció un tipo decente, dijo John. Y como te estaba diciendo, nos prometió tener para pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana, continuó John, evidentemente irritado ante el desconcierto de su primo. Nos dijo que consiguiéramos armas, licor y municiones por nuestro lado, y lo demás lo supliría él, como por ejemplo mapas, víveres, el agua, la carpa y hasta mesas y sillas plegables. Ah, y el vehículo, por supuesto. Pero, tartamudeó Whitefield, ¿se dan cuenta? No tienes de qué preocuparte, le aseguró Sara, tomándolo afectuosamente del brazo. John es un excelente deportista y yo cocino de maravilla. Somos todo un equipo y sé que será una aventura inolvidable. Whitefield estaba atónito. La dimensión del proyecto era tan descabellada que no podía creer que estuvieran hablando en serio, pero lo estaban, y peor aún, lo habían decidido. ¿Pero alguna vez has levantado siquiera una carpa? Articuló en un tono demasiado alto para un diplomático. Sara quedó sorprendida. Bueno, no exactamente, balbuceó mirando a Alexander. No creo que sea muy difícil, me imagino que... Cariño, la cortó su marido con una sonrisa amable. ¿Me quieres traer un poco más de brandy? Sara lo miró y luego a Whitefield. Claro, respondió con gentileza. Tomó la copa, indecisa, y se dirigió al bar. Mira, John, se apresuró a decir Whitefield, por el amor de Dios no vayas a cometer esta locura. Si no desistes por ti, al menos hazlo por Sara. Es absurdo lo que pretenden. Te explicaré, dijo John. Primero, lo hacemos justamente por Sara. A ella se le ocurrió la idea, y como viste, está dichosa. Además, la amo, ¿comprendes? Y estoy dispuesto a hacer lo que sea por complacerla. ¿Incluso matarla? Estás exagerando. No lo estoy, dijo Whitefield, al borde de la furia. Sí lo estás, dijo John. Allí viene Sara. Me di cuenta que le molestó tu reacción, así que quiero que te calmes. Además, no me contestaste. ¿Qué podría suceder de malo? Sara le entregó la copa a su marido. Oyó la pregunta. Sí, Alexander, insistió. ¿Qué puede pasar de malo? Toda esta región parece encantadora. Lo siento, dijo Whitefield, conteniendo la rabia, pero no sabes lo que estás diciendo, ni saben lo que están haciendo. Si lo hacen, sencillamente, pueden morir. En safari no basta tener provisiones y saber cocinar, ni se dispara a blancos fijos, sino animales que podrían aplastarlos. Y como si fuera poco, han escogido la peor época. Parece que tenemos marca valla. ¿Qué es eso?, preguntó Sara. John no decía nada, solo observaba a su primo con rencor, mientras revolvía la copa en la mano, calentando la bebida. Un año malo, explicó Whitefield, de sequía. Aquí en Kenia las grandes lluvias comienzan a finales de marzo y se extienden hasta junio. Antes de empezar el calor se hace insufrible, como lo es ahora. Estamos casi a mediados de abril y, como habrán notado, no ha caído ni una sola gota. Es posible que definitivamente no llueva. Debe ser grave para las granjas, dijo Sara. Grave no, es un desastre. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nos afecta que no llueva? Los afecta de dos maneras, dijo Whitefield, intentando calmarse. Una, encontrar agua en caso de que se les agote va a ser muy difícil, y otra, no van a haber animales.
Los que no han muerto de sed han migrado al norte o al oeste en busca de pozos o arroyos. ¿Se han preguntado qué les pasaría si se les acaban las provisiones? Sería fatal. Te estás contradiciendo, Alexander, le señaló Sara un tanto exasperada. Primero dices que tropezaremos con monstruos, pero enseguida dices que estamos en marca no sé qué diablos, y que no veremos ni un ratón, al fin en que quedamos. En una ingrata encrucijada, dijo Whitefield. No creo que vean manadas, y los pocos animales individuales que hallarán van a estar más nerviosos que de costumbre. Casi cualquier bestia puede representar una amenaza mortal. No seas dramático, dijo Sara. Llevamos agua de sobra y nuestra intención no es ir muy lejos, ¿verdad, cariño? John asintió, miraba a su primo con rabia. No has entendido, vibró Whitefield. A unas cuantas millas ya es peligroso. Si persisten en ir, al menos lleven guías, pero por lo que más quieran no vayan solos. Pero la aventura es estando solos, se quejó Sara. Yo no soportaría un salvaje de estos durmiendo a mi lado, y como parte de nuestra luna de miel, ¿será tan romántico? Será una demencia. John le apretó un brazo. Eres un cobarde, sí la vio. Y tú un imbécil, gritó Whitefield al tiempo que se desenganchó y le asentó un puñetazo en la cara de su primo. John trastabilló hacia atrás y cayó sobre una mesita. Hubo un grito, traquidos y enseguida varios señores separaban a los primos. La velada se suspendió y los invitados se marcharon a sus casas, cuchicheando. Whitefield llegó a su residencia sin saber qué hacer. Sin duda había reaccionado indebidamente y más aún como diplomático. Pero no ha sido para menos, se dijo. Están jugando con fuego. Continuó enardecido y no pudo dormir. Al amanecer, pensó que en menos de 24 horas la pareja de insensatos habría emprendido el viaje. Entonces relegó su orgullo, se sentó en su escritorio y le escribió una nota a John pidiéndole que recapacitara y que abandonara el alocado proyecto. Envió la nota de inmediato al club. Al mediodía la recibió de vuelta sin abrir. No lo pudo aceptar. Si alguna desgracia les llegara a suceder, él se sentiría responsable, de manera que intentó, por última vez, evitar el plan más insólito que había escuchado en toda su vida. A la hora de la cena se dirigió al club. En la recepción le informaron que el señor Bingham se encontraba en el comedor con unos invitados. Se dirigió al enorme salón sobriamente decorado, enchapado en madera, y desde la entrada vio a su primo sentado junto a Sara, en una mesa con dos parejas más. Los caballeros vestían de smoking y las damas de atuendos finos, con collares de perlas y joyas que destellaban bajo las arañas de cristal. Los 6 conversaban animadamente, bebiendo vino y terminando la comida. Whitefield dejó escapar un suspiro y se acercó. Todos levantaron la cabeza, menos John, que no dejó de comer. Hubo un silencio tenso. Whitefield tosió y dijo: «John, quisiera conversar contigo». Bingham siguió comiendo. Al cabo de unos segundos se limitó a responder sin mirar a su primo: «No tenemos nada de qué hablar». «Están cometiendo una estupidez», objetó Whitefield. «Me tiene sin cuidado si nos volvemos a hablar o no, pero lo que se proponen es demasiada barbaridad». «Eso nos han dicho, Alexander», intervino Sara, «pero todo ya está listo y estamos muy entusiasmados». «John», insistió Whitefield, «te imploro que, señores». Lo cortó en seco Bingham, dirigiéndose a los comensales de su mesa, mientras tomaba a Sara de la mano y se levantaba. «Les ruego que nos disculpen, es tarde y debemos descansar». Reposó sus ojos de hielo en los de Whitefield y concluyó: «Resulta que al amanecer nos vamos solos de safari», y salieron del salón. Whitefield permaneció inmóvil como una estatua. Se sintió furioso e impotente y experimentó una frustración sin esperanzas ante la determinación de su primo. Pensó que ya no había nada más que hacer. Dio media vuelta sin despedirse y cruzó el comedor. Al salir se detuvo en la entrada del club. Encendió un cigarrillo y contempló la noche profunda, totalmente despejada. No veía una nube, solo la bóveda negra, tachoneada de estrellas duras. Atravesó la calle y luego desapareció en las sombras. «¿Dónde consiguieron los fusiles?», preguntó Turner. «En el club», respondió Bingham. «¿Buenos?». «Eso parecen».
Son Springfield, pero no son nuevos. ¿Por qué dos? ¿La Mensahib sabe disparar? ¿Yo? Sonrió Sara. No, pero John me va a enseñar. ¿Qué más hace falta? Averiguó Bingham. Nada, dijo Turner. El coche está listo. Tiene el tanque de combustible lleno y atrás hay una caneca adicional de gasolina. ¿Eso cuánto tiempo significa? Andando con cuidado más o menos una semana. ¿Y la comida? Inquirió Sara. Si no cazan nada y bien repartida, igual, una semana. Ahora, ¿recuerden lo que les expliqué ayer? Cómo encender la fogata, cómo hacer para que les dure prendida durante la noche, cómo armar la carpa. Todo, dijo John, incluso la levantada del muro de arbustos espinosos alrededor del campamento en caso de que oigamos algún ruido extraño. Exacto, confirmó el americano. Recuerden, no vayan muy lejos y sigan los mapas que les di. No tengo claro lo de los puntos cardinales, dijo Sara. Fácil, contestó su marido, probando sus conocimientos. Nos dirigimos siempre hacia el sur, el cual se establece apuntando las 12 del reloj hacia el sol. El norte queda a medio camino entre las 12 y el horario, entonces andamos en dirección contraria, ¿correcto? Correcto, reconoció Turner. Aprendieron rápido, y para regresar simplemente siguen el norte. Bueno, parece que no necesitan nada más. Ni a nadie más, dijo John en voz baja. Que se diviertan y suerte en la cacería. Gracias, y se despidieron. La tarde anterior se habían citado en casa de Turner antes del amanecer. En la oscuridad revisaron con lámparas que tuvieran lo indispensable para una semana de safari y lo acomodaron dentro del vehículo que el americano les había alquilado. John y Sara parecían uniformados, vestían pantalones y camisa de tela liviana color caqui, sombrero de cazadores con banda marrón y botas de cuero nuevas, tan nuevas y limpias como el resto de las prendas. El vehículo, en cambio, era una veterana furgoneta de 2 puestos, sin puertas, con el planchón cubierto con una tolda verde oliva, llena de agujeros, pero rodaba bien, y cuando John se despidió de Turner y le pagó lo acordado, la pareja se subió y John la puso en marcha. El motor carraspeó, soltó una detonación y zumbó como una abeja metálica. Encendieron las luces y tomaron la carretera que salía de Nairobi hacia la sabana africana. Los dos solos, sin acompañantes, desolladores, rastreadores o portadores de armas. Atravesaron el pueblo que aún dormía, pasaron los caseríos de los nativos, luego las shambas de las plantaciones y al cabo de una hora no distinguieron huella humana, salvo el camino que recorrían. Hacía frío y se colocaron las chaquetas sobre los hombros. Muy pronto, mientras conducían bajo aquel cielo abierto, descubrieron que África olía, que igual a una persona el continente encerraba una fragancia propia. Respiraron hondo y comprobaron su olor salvaje que se colaba filudo por la nariz y hacía vibrar los pulmones. Trataron de definirlo. No estaba compuesto por aromas suaves, sino ásperos, fuertes y penetrantes, como polvo caliente, cuero sin curtir, pasto quemado y estiércol humeante. Jamás habían entrado en contacto con un ambiente tan vivo, tan ferozmente natural. Advirtieron que el cielo se aligeraba, apagaron las luces al este, vislumbraron una remota colcha gris que cubría el horizonte y por encima de ellos las tenues aspas del sol deshacían la noche. A cada segundo el paisaje parecía engancharse hasta alcanzar dimensiones colosales, de una grandeza y una nobleza solamente posibles en África. Antes de surgir de la bruma, el sol se asomó por un hueco entre las nubes bajas y se mostró perfecto, como la pupila incandescente de un dios despiadado. Entretanto, la llanura se explayaba. Delante de ellos y a una distancia inconmensurable, la pareja vio florecer una cordillera de montañas azules con una cumbre nevada. Al oeste se perfiló la silueta de varias colinas cenicientas. La sabana se extendía salpicada de árboles de copa plana, como cortadas de tajo, y a medida que la luz invadía el espacio, el color amarillo dominaba la inmensidad. Media hora después divisaron a lo lejos un punto opaco.
Se aproximaron y el punto lentamente se transformó en un cuerpo humano. Era un viejo nativo que caminaba hacia Nairobi. Iba descalzo y desnudo, salvo por una tela de algodón roja anudada al hombro como una toga, y llevaba una lanza en la que se apoyaba para andar. John detuvo la furgoneta. El viejo se acercó y observó a la pareja con un rostro negro y arrugado. Sara lo saludó y le preguntó en un tono amable si aquella lejana cima nevada era el famoso Kilimanjaro, pero el viejo no respondió. Con calma y sin decir una palabra, tomó el borde de la tolda con las yemas de los dedos, la levantó despacio y echó una ojeada al interior del vehículo. Sus ojos se detuvieron en los fusiles. Entonces volvió a mirar a la pareja. Sí, dijo en un inglés casi indescifrable. Kilimanjaro. Ah, bueno, le agradeció Sara. Entonces vamos bien. ¿Vanna y Mensabin van safari? Así es. El anciano guardó silencio de nuevo. Su rostro impenetrable les borró el estado de ánimo jovial que traían. Apartó los ojos, escrutó detenidamente la planicie amarilla, el pasto seco y luego el cielo azul, libre de nubes. No lo hagan, dijo, y siguió su camino. John y Sara quedaron perplejos. Por primera vez, desde que se les ocurrió la idea del safari, dudaron en seguir, pues el viejo habló con tanta seriedad que no dejó resquicios para contradicciones. Sin embargo, decidieron continuar, y mientras recorrían aquel vasto territorio, dejando una estela de polvo suspendida en el aire, llegaron a la conclusión que el nativo no era más que un temeroso anciano que solo había tratado de asustarlos. Así, otra vez, valientes y desafiantes, prosiguieron bajo lo que ahora era un sol implacable. Desde aquella mañana, no obstante, John y Sara comprobaron que en efecto casi no había animales. Vieron puñados dispersos de gacelas, un rinoceronte que se alejaba trotando por la llanura y al pasar cerca de un bosque media docena de búfalos con los cuernos en forma de yugo que se internó en el follaje. De otro lado, también comprobaron que el clima era demasiado agobiante para pasear sin rumbo por la sabana, de modo que apenas hallaron un lugar apropiado, con un bello paisaje y un árbol grande con buena sombra para estacionar el vehículo, organizaron el campamento, y allí permanecieron casi todo el tiempo. Aun así no les pareció aburrido, para ellos todo era nuevo, y por simple que fuera, formaba parte de una experiencia absolutamente distinta. Estaban como nunca habían estado, solos, y la pareja de recién casados no sólo descorría el velo ante un panorama magnífico, sino que descorría otro semejante ante sí mismos. Sin proponérselo, la luna de miel se convirtió en un proceso de descubrimiento, pues John le enseñó a su esposa a disparar y Sara le reveló a su marido rincones secretos de su alma, de manera que se bastaron para entretenerse y cualquier cosa que hacían resultaba divertida, como el error al preparar la comida o el tropezón al caminar alrededor de la carpa. Inclusive varias noches bailaron sin música bajo los astros, ignorando los aullidos de las hienas, bebiendo el vino francés que habían llevado hasta quedar deliciosamente ebrios, para luego hacer el amor junto a la fogata que crepitaba. La cacería fue un fracaso, por supuesto, pero tampoco les importó. Salían juntos 2 veces al día, antes del alba y del ocaso, y John le apuntó a impalas, antílopes y cebras, pero en ningún caso tumbó un animal. Al tercer día vieron una pareja de jirafas corriendo como en un sueño, meciendo sus cuellos, serruchando el aire, y luego por la tarde desde el vehículo descubrieron un leopardo indio vigilando una manada de gacelas, en especial una de las más pequeñas que pastaba. Estaba hundido en la hierba seca con los ojos clavados en su víctima, quieto y alerta. De repente John y Sara vieron que el leopardo se erguía y avanzaba sigilosamente hacia la gacela. Admiraron su pecho blanco, el resto de la piel amarilla con manchas negras, la cola gruesa, el rostro rayado de lágrimas oscuras y el cuerpo ágil. Se detuvo y se agachó.
La gacela de cuernos pequeños levantó la cabeza aún mascando y olfateó el aire. El leopardo aguardó a que el animal volviese a pastar, acechante. Luego se irguió de nuevo y empezó a trotar. De pronto la manada pareció estallar y arrancó a correr, al tiempo que el leopardo despegó tras la gacela a una velocidad asombrosa, y sin quitarle los ojos de encima, el espinazo arqueando a cada zancada, serpenteando y frenando en el polvo, la alcanzó y de un zarpazo la derribó al suelo. La gacela chilló y trató de huir, revolcándose en la tierra, pero el leopardo la sujetó del cuello con los dientes y la apretó hasta sofocarla entre pataleos. Al final, los dos quedaron quietos, el leopardo jadeante, la gacela muerta, y enseguida la fiera arrastró su presa hasta la sombra de un árbol. Allí, con calma, la empezó a devorar. Efectivamente, John y Sara evidenciaron los estragos de la sequía. Cada vez que salían del campamento encontraban esqueletos y lagunas desecadas, y lo que seguramente había sido un arroyo ahora era un canal de polvo y piedras. Y siempre, como una imagen macabra, veían los buitres tejiendo coronas de aire en el cielo o postrados sobre cadáveres descompuestos. Al sexto día vieron que el agua y la comida pronto escasearían. Entonces se dieron por satisfechos y decidieron regresar a Nairobi. Al amanecer siguiente tomaron el desayuno y desarmaron la carpa. Empacaron lo que les había sobrado de provisiones en la furgoneta, junto con los utensilios del campamento. Vaciaron la caneca de gasolina en el tanque de combustible, fijaron el rumbo y se marcharon. Sabían que no estaban lejos de la capital y tenían víveres de sobra para llegar sin contratiempos, de manera que condujeron sin afán. Al atardecer de ese día, detuvieron el vehículo y con las últimas luces del ocaso se prepararon para la noche. El sol se escondió y John y Sara distinguieron el remoto fulgor de Nairobi en la oscuridad, como una cúpula de luz en medio de la negrura. Cenaron con la penúltima botella de vino que les quedaba y decidieron dormir en el interior del coche. Apenas se desprendió el sol del horizonte a la mañana siguiente, ya habían desayunado y se alistaron para el tramo final. John sentenció al acomodarse tras el volante: llegaremos a Nairobi para almorzar. Pero el motor carraspeó, crujió y no volvió a prender jamás. Tras varios intentos y luego de que John abriera el capó e inspeccionara perplejo el misterioso sistema de tubos oxidados y cables roídos, desistieron. De buen humor interpretaron el incidente como parte de la aventura y se burlaron de aquel cacharro que los había dejado botados. ¿Y ahora?, preguntó Sara. Sencillo, repuso Bingham. Caminamos. Dejaron casi todo en el coche. En un saco de lona metieron lo que les cupo de comida. Llenaron las cantimploras y la desocupada botella de vino de la noche anterior con el agua sobrante de los barriles. Tomaron mantas, un fusil, la última botella de vino e iniciaron la marcha bajo un sol de acero. Caminaron durante horas. Al mediodía descansaron al pie de un árbol. Para entonces habían agotado una cantimplora y la botella de agua. Después de un buen rato, reprendieron camino, y alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol caía, llegaron a un pequeño bosque, extrañamente verde. Optaron por pasar la noche allí. ¿Cómo te sientes?, preguntó John, empapado en sudor. Cansada, dijo Sara, esbozando una ligera sonrisa. Pero bien, tengo sed. Aún nos queda una cantimplora de agua. Y el vino, alcanzó a bromear ella. Sí, será mejor guardarlo para celebrar el final de esta odisea. Entraron al bosque cogidos de la mano. John llevaba el fusil y las mantas, Sara la lona terciada al hombro con todo lo que les quedaba para comer y beber. La luz declinante permitía ver aún, y a pesar de que les llamó la atención la verdura de los árboles, les sorprendió todavía más el silencio que reinaba, pues lo lógico era que en un oasis como aquel resonara con el canto de los pájaros y la algarabía de los monos. Aun así, penetraron en la fronda y entonces escucharon a su costado derecho
un suave rugido gutural. Se voltearon y comprendieron la razón del silencio. A 20 metros de distancia, un par de leones destrozaba una presa en la penumbra. Al verlos, los animales dejaron de comer, alzaron la cabeza y se levantaron. Tenían la mirada fija y la frente arrugada. El león era más grande que la hembra, y su melena ondeaba por la brisa que se filtraba entre el follaje. Abandonaron la presa y con cautela comenzaron a apresurarse. «Camina hacia atrás», susurró John. «Súbete a un árbol». Sara retrocedió pálida. A unos pasos topó contra un tronco del cual se desprendía una rama gruesa, horizontal, a casi 3 metros del suelo. Con los dientes castañeteando se trepó al árbol, consciente de que lo hacía gracias al miedo, pues sabía que la rectitud del tronco imposibilitaría una escalada en condiciones normales. Cuando Bingham le dijo a su esposa que retrocediera, sintió sus piernas temblar y experimentó un aire glacial remoliendo en sus tripas. Cuidadosamente dejó resbalar las mantas al suelo y deslizó el portafusil del hombro. Alzó el rifle quitando el seguro, acuñó y presionó la culata del arma contra su pectoral derecho y apuntó a la cabeza del león, haciendo un esfuerzo supremo por inmovilizar la mira. Apretó el gatillo. No pasó nada. La recámara estaba vacía. Las fieras seguían avanzando sin modificar el paso. Bingham, temblando, casi incapaz de controlar sus manos, levantó el cerrojo, lo corrió hacia atrás, luego hacia adelante, introduciendo un cartucho en la recámara, apuntó de nuevo y apretó el gatillo. Anticipando el estruendoso tranquido, sonó un clic. «¡Demonios!», se dijo aterrado, se atascó. «¡Súbete, súbete!», oyó gritar a Sara. John giró y la vio acaballada en la rama con los ojos enormes del pavor, haciéndole señas para que se subiera al árbol. Bingham empezó a retroceder. Los leones, a 10 metros, mantenían el paso firme. John palpó el tronco, dio media vuelta y en 2 brincos quedó encaramado junto a su esposa, pero por fijarse en las bestias, se apoyó en falso y se fue de cara contra la rama. Sara gritó y él quedó abrazando la rama, pero el fusil resbaló y cayó casi encima de las bestias. Como en una balanza, John y Sara quedaron paralizados del miedo. Ninguna de las fieras, extrañamente, intentó subirse al árbol. En cambio, apretaron los ojos oliendo la carne fresca, rugieron y se tendieron en el suelo. Sara sollozaba. «¿Cómo se te pudo caer el fusil?», gimió. «Cállate», le dijo Bingham, y él también rompió a llorar. Los leones los miraban. Pasó un tiempo, terminó de atardecer y el bosque quedó sumido en tinieblas. Entre las copas de los árboles titilaban las estrellas. Pasaron horas antes de que alguno hablara. Al fin, John dijo con la voz fatigada por el llanto y el susto: «Acomódate, va a ser una noche larga». «Siento haberte gritado», dijo Sara exhausta. «No importa, ahora debemos descansar, pero no podemos dormir. Nos podríamos caer. En la mañana se habrán marchado». «¿Tú crees?». «Claro que sí. Es cuestión de ser más pacientes que ellos». «Hace frío». «Sí». «¿Los oyes?». «Sí». Durante toda la noche oyeron los suspiros de los leones. No durmieron, y el bosque empezó a clarear, como si estuviera surgiendo de un fondo marino hacia la superficie soleada. Los animales seguían allí. Sara lloró de nuevo. «Cálmate, cariño», le dijo John con el rostro agobiado. «No se van a quedar allí toda la vida». Pero lo dijo sin convicción. A la luz del alba, Bingham observó la figura del león 3 metros debajo de él. Veía su gigantesca cabeza con el hocico cuadrado, la barbilla canosa, la melena poblada y gruesa hasta la cruz, siguiendo sobre el filo del espinazo una línea oscura hasta terminar en el extremo de la cola en una abultada punta negra. El animal conservaba un aire majestuoso, pese a que el hambre lo había marcado. Sus ijadas estaban hundidas y la jaula de sus costillas era claramente visible. Al mediodía, la leona recuperó la presa que habían dejado la tarde anterior y la soltó a los pies del león. Era un puercoespín grande y medio devorado.
¿Cómo será el hambre?, pensó Bingham. El felino bostezó ruidosamente y tampoco se marcharon ese día. El contraste de temperaturas, el paso del frío nocturno al calor sofocante del día, afectó tanto a John como a Sarah. Los males se amontonaron, la incomodidad se hacía insufrible y el cansancio les pesaba sobre los hombros como una plancha de acero. Pelearon. Sarah recriminó a su marido por haberla traído a ese viaje infernal, y él le recordó que la absurda idea había sido de ella. Hubo insultos y reproches que concluían en abrazos inseguros y llantos desconsolados. A veces duraban horas en silencio, manteniéndose difícilmente balanceados, contemplando las bestias que yacían a sus pies, retosando sobre el rifle. A cada discusión que surgía entre ellos, John advertía que desataban los cabos de amor tejidos en días anteriores. Llegó la tarde y la primera noche se repitió. Sin embargo, esta vez estaba unida a una insoportable fatiga, un agotamiento total y una desesperación creciente que parecía inundar el espíritu de ambos. No tuvo que salir el sol para que John y Sarah supieran que los leones seguían allí. Lo sintieron durante toda la noche, gruñendo y suspirando. Al amanecer del segundo día ya habían agotado casi todas las provisiones, salvo unas galletas secas, algo de agua y la botella de vino. Mas cuando el bosque fue invadido por el crepúsculo por tercera vez, solo les quedaba el vino. Estaban al borde del colapso físico, débiles, sedientos, hambrientos y con el pellejo vivo entre los muslos. No resisto más, John, dijo Sarah. Jamás se irán. No digas eso, se irán, ya verás. Sarah no halló energías para decirle que eso mismo había dicho en el primero y lejanísimo caso. Estaban en el tercero. John, con la voz agrietada, propuso dormir por turnos, pero no fue posible. La incomodidad era insuperable y el peligro excesivo. La oscuridad se adueñó del follaje mientras que el tormento se fue apoderando de ellos. No obstante, resistieron con la esperanza de que los leones se marcharían en algún momento. Despuntó el tercer amanecer. Los animales continuaban bajo la rama, bostezando y quejándose en rugidos hondos. Pasó la mañana y el calor tornó la sed insufrible. Decidieron beberse el vino, pues era lo último que les quedaba. John hundió el corcho con el dedo y se tomaron media botella, pero el licor cayó en estómagos vacíos y eso, unido a los indecibles padecimientos de los días anteriores, quebró la resistencia de Sarah. Ella trató de acercarse a John para que él la abrazara, pero el mareo le hizo perder el equilibrio. John aulló. Sarah cayó encima de la leona. El pavor la hizo recobrar migajas de energía y se lanzó chillando al tronco, a los brazos extendidos de su esposo que gritaba, pero la leona se levantó sin prisa y de un zarpazo la tumbó al suelo. Bingham vio a los felinos comerse a su esposa, los vio lamer los huesos, gruñendo. Al rato solo quedaba una mancha roja en el polvo, con jirones de ropa regados sobre las hojas secas. Medio enloquecido, John se recostó sobre la rama y recordó con verdadera amargura los días en el campamento, ahora irrecuperables. Sin importarle su suerte, abrazó la rama con los brazos y las piernas, y de inmediato se quedó dormido, llorando, escuchando el rugido de los leones. Cuando despertó era el alba y el bosque cantaba como en un día remoto. John se imaginó que debía cantar. Sin embargo, la luz que ingresaba por las ramas no era clara y destellante, sino plomiza, y el cielo se adivinaba nublado. Las bestias se habían marchado. Con gran dificultad, John descendió del árbol, recogió de la tierra un trozo de tela ensangrentada, unos cabellos, unos huesos, y tomó el rifle entre sus manos. Lo examinó con rencor, apuntó al azar y apretó el gatillo. El disparo tronó nítidamente y bramante. Entonces Bingham salió a tropiezos del bosque. En el momento que tocó la sabana, el cielo retumbó. Sonó como si el firmamento se hubiese quebrado en partes iguales, y al poco tiempo comenzó a caer una llovizna tierna. John se levantó el cuello de la camisa
y tambaleando empezó a caminar hacia Nairobi. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Gracias por regalarte este momento para leer, imaginar y sentir conmigo. Si este espacio te acompaña, te inspira o te ha hecho descubrir nuevas historias, puedes apoyarlo de una forma muy sencilla, compartiéndolo, dejándome una calificación en Spotify y siguiéndome también en YouTube, donde seguimos expandiendo este universo literario. Y si quieres dar un paso más y apoyar directamente este proyecto, puedes enviarme un aporte a mi Nequi, DaviPlata o PayPal. La información está en la descripción del episodio. Cada apoyo hace que este podcast siga creciendo y llegando a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, siempre hay un libro esperándote.